saludables. A partir de este momento, estamos contigo, contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Primero Justicia. Bueno, buenas tardes a todos los que se conectan y nos ven a esta hora, hoy lunes 1 de agosto del año 2022, cuando son las 1:04 de la tarde, en la dirección general de la emisora, el señor Jaime Nestares, en la gerencia general de la producción, la señorita Wilixa Arcaya, en la producción de este espacio, Jay Pacheco Cova y Bárbara Aceret Uzcate Guizal, y quienes habla Eduardo Battistini, para, como todos los lunes, conectarnos en su espacio Contigo, Primero Justicia por Radio Caracas Radio. Y bueno, hoy estaré conversando sobre distintos temas, pero quería iniciar el programa del día de hoy con lo que ha significado la protesta social de trabajadores, de educadores y de empleados de la administración pública en general, por el instructivo que la Oficina Nacional de Presupuesto, por órdenes de Nicolás Maduro, ha emitido y que sin duda alguna le afecta a todos los venezolanos. Bueno, lo primero que hay que decir es que este instructivo de la UNAPRE es un contrasentido a lo que significa el respeto a los derechos humanos de los trabajadores en Venezuela. Este instructivo de la UNAPRE prácticamente le quita, le rebana, le saca del bolsillo el 70% del salario a un trabajador, a un docente, a un obrero, a un empleado de la administración pública. Es decir, el que en algún momento se ufanaba de ser el líder de los obreros, en que en algún momento se ufanaba de ser un dirigente obrero, hoy es el delincuente que le roba el salario a los trabajadores en Venezuela. Y ante eso hemos visto cómo los trabajadores han iniciado una movilización popular a lo largo y ancho de todo el país para demandar la nulidad de este instructivo que, bueno, que para ponerlo en términos de quienes hoy usurpan el poder, bueno, pareciese que es un instructivo neoliberal, capitalista, un poco lo que ellos critican y lo que ellos de alguna otra forma usan para su narrativa. Bueno, eso, todas esas características la tiene este instructivo de la UNAPRE. Ahora, hoy Venezuela amanece con un salario mínimo que sigue siendo de $22 por mes. Eso quiere decir que no llega ni siquiera a $1 diario, con lo cual esto reafirma los datos de la encuesta en COVID, que habla de un 80% de la población en pobreza y más de un 60% de esa población en pobreza extrema. Esto sin duda alguna, bueno, coloca la disyuntiva. Ojo, por cierto, esto también es para no solamente empleados, esto también está afectando a los pensionados y jubilados. Entonces, bueno, la gran pregunta que uno se hace, o las grandes preguntas que uno se hace son, bueno, número uno, ¿cómo es eso que Venezuela es un país que se está arreglando cuando hoy sus trabajadores públicos no llegan ni a $0,8 diarios de salario? Cuando hoy el salario mínimo es el más bajo de América Latina y es el cuarto más bajo del mundo. Bueno, la Venezuela que se puede estar arreglando es para el grupito enchufado del PSUV, que eso seguramente no gana el salario mínimo, sino eso seguramente ganan en dólares, y además no solamente es que ganen en dólares, sino que se roban el dinero en dólares. Entonces, bueno, para ellos sí Venezuela se debe haber arreglado, pero para los trabajadores no se puede hablar de que Venezuela se arregló. Pero además de esto, bueno, ¿cómo hace hoy un pensionado en Venezuela para decidir con esa pensión de hambre, de miseria que tiene? Bueno, tiene que decidir si medio compra comida o medio compra medicina. Entonces imagínese usted un abuelo que sufra la tensión, que viva solo y que además tenga que comprar comida. Entonces tiene que decidir entre alimentarse o controlarse la tensión. Pero si decide controlarse la tensión y no alimentarse, se puede morir de desnutrición. Pero si decide entonces comprar comida y no controlarse la tensión, se puede morir de una subida de tensión. Ese es el drama que hoy viven los abuelos y las abuelas en Venezuela. Y es particularmente curioso ver cómo quienes hoy usurpan el poder en Venezuela
dentro de su retórica rocambolesca y barroca que siempre han tenido para justificar todos los desmanes que han hecho en Venezuela, ellos hablaban de, bueno, de darle protagonismo al pueblo, de convertir nuevamente al pueblo en protagonista de su destino. Y la verdad es que han convertido al pueblo en la consecuencia o en el desastre de la peor política económica y social de la historia de Venezuela. El adulto mayor en Venezuela, que ellos decían que le iban a dignificar, bueno, hoy el adulto mayor en Venezuela no solamente es humillado por un régimen que no le paga una pensión digna, no solamente es humillado porque no existe un sistema de salud que le permita de manera gratuita atenderse de forma oportuna, pero no solamente también es humillado porque gracias al éxodo de más de 6 millones de venezolanos como consecuencia del régimen de Nicolás Maduro, bueno, hoy la mayoría de esos adultos mayores están lejos de sus hijos, de sus nietos, prácticamente han quedado abandonados en Venezuela, pero además también los han humillado en el sentido que incluso cuando estos pobres abuelos han salido a la calle a exigir nada más allá que su derecho a tener una pensión digna, a tener una medicina, a tener un sistema de salud, vemos como entonces los cuerpos de seguridad los reprimen, los golpean y no les permiten ni siquiera expresarse libremente. Entonces, Maduro se ha convertido no solamente en una fábrica de pobreza, sino también se ha convertido en el principal violador de derechos humanos a todos los venezolanos. Y estas protestas sociales que se han visto en torno al instructivo de la UNAPRE reflejan que hay un enorme descontento social, que no es verdad que Venezuela está polarizada. Venezuela no está polarizada, Venezuela tiene un 80% de venezolanos que quieren un cambio, que quieren salir de esta pesadilla, pero otra cosa que también demuestra este descontento social es que no es verdad que mientras Nicolás Maduro tenga dinero en sus bolsillos, eso va a ser en beneficio o va a ser invertido en beneficio de los venezolanos. Porque mucho se habla de que, bueno, que hay que poner prioridad, que hay que poner acento en la agenda social, que es la que le permite o la que debe responder o resolver los problemas de los venezolanos. Yo estoy totalmente de acuerdo en que la prioridad siempre debe ser para cualquier negociación, para cualquier entendimiento político, para cualquier acción, buscar el beneficio de los venezolanos. Ahora, si uno ve la película desde esa visión, bueno, eso pareciese que pasara en una sociedad o en un país democrático. El problema es que a veces se nos olvida que la causa de que hoy Venezuela tenga la peor crisis económica que ha tenido en su historia y la peor crisis social que ha tenido en su historia es precisamente la corrupción y el despilfarro del dinero, tanto de su momento de Hugo Chávez como ahora de Nicolás Maduro. Nunca, en ninguna etapa de la historia de los últimos 23 años, el chavismo y ahora el madurismo con plata en el bolsillo ha significado beneficio para los venezolanos. Lo que ha significado Maduro con dinero en el bolsillo es más represión, es más corrupción, son menos servicios públicos, menos calidad de vida, porque es un dinero que no se invierte para darle bienestar a los venezolanos. Es un dinero que simplemente o se roba o se queda en la burocracia de esa mal llamada revolución. Entonces, partir del principio de que Nicolás Maduro con dinero en la mano es una solución para el pueblo de los venezolanos es no entender lo que ha pasado en los últimos 23 años en Venezuela. Ahora, si se están buscando mecanismos para aliviar la crisis humanitaria, producto, insisto, de las consecuencias del régimen de Nicolás Maduro, lo que debe buscarse son entes multilaterales, confiables, que puedan administrar esos recursos y que sin duda alguna puedan garantizar que ese dinero ni ingrese al bolsillo de Maduro y que ese dinero realmente vaya a resolver problemas fundamentales de los venezolanos, como es el problema del hambre, como es el problema de la salud y como es el problema de la pobreza. Entonces, sobre la base de ese planteamiento, yo creo que es fundamental que se puedan generar esos mecanismos de auditoría, esos mecanismos de control que no permitan
que esos potenciales recursos puedan caer en manos de Nicolás Maduro. Plata en manos de Nicolás Maduro, eso es caída y mesa limpia. Usted va a reunirse con Nicolás Maduro y tiene que salir de ahí revisándose la cartera. Porque al final del día, bueno, ellos han demostrado que, bueno, son especialistas en reprimir, son especialistas en atornillarse al poder, pero además son especialistas en robarse el dinero de los venezolanos. Entonces, yo creo que la buena voluntad no puede confundirse con ingenuidad. La buena voluntad y el deseo de ayudar a aliviar la crisis de los venezolanos no puede confundirse con normalización. Porque una de las cosas que busca el régimen es normalizar la crisis en Venezuela y que esos no sean los temas de discusión. Hemos visto, por ejemplo, en las últimas semanas, cómo en los medios de comunicación del Estado y los medios de comunicación independientes que están cooptados por el Estado, bueno, ahora los temas de la agenda pública no es el hambre, no es la pobreza, no es la falta de medicina, no es la inseguridad, no es la crisis migratoria, no es la COVID-19, sino más bien son temas simbólicos, importantes seguramente, pero que sin duda alguna no son los temas fundamentales que hoy tienen padeciendo a todos los venezolanos. Y lo que se está buscando es migrar la atención o el foco de los verdaderos problemas de los venezolanos hacia lo que significa el tema de la simbología, de la narrativa, del discurso de las minorías, poco para tratar de buscar modificar la agenda de discusión y que no se ponga el foco sobre los verdaderos problemas de los venezolanos. Así que desde aquí queremos enviar, como lo hemos venido haciendo en las últimas semanas, toda nuestra solidaridad, todo nuestro acompañamiento y toda nuestra visibilidad que podamos a través de nuestros canales de comunicación a la protesta social que se viene dando en Venezuela, que es legítima, que es pacífica, que es democrática y que además es justificada por lo que significa este nuevo instructivo de la ONAPRE, que insisto, es un robo a mano armada o a bigote armado del salario de los venezolanos. Pareciese que Superbigote, esa comiquita o esa parodia de Superbigote no es para defender a los venezolanos, sino es como una coraza de superhéroe, pero en vez de ser superhéroe parece ser un supervillano para robarse la plata de los venezolanos. En estos días un trabajador, y con esto voy a ir al corte, decía en las puertas de la Universidad Central, es un obrero de la Universidad Central, decía que, bueno, como ahora no hay plata en el país porque el régimen se la robó toda, su mejor decisión es entonces robarle la plata a los maestros. Bueno, eso es Nicolás Maduro y esa es su revolución. Con esto vamos a un corte y al regreso seguiremos con más de su programa Contigo por Radio Caracas Radio. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Hola, les saluda Mónica Popo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Bueno, y cuando son las 1:20 de la tarde, estamos de regreso con su programa Contigo por Radio Caracas Radio, y en esta parte del programa quería conversar un poco sobre lo que significa el posible o ya anunciado restablecimiento de relaciones diplomáticas entre el gobierno del presidente electo Gustavo Petro y el régimen de Nicolás Maduro. Bueno, lo primero que hay que decir es que, bueno, eso es una decisión soberana del gobierno de Colombia y nosotros no podemos expresar, más allá de cuál pueda ser nuestra opinión, más allá de respeto a lo que es una decisión soberana de un Estado soberano y que es dueño, pues, de su política exterior. Sin embargo, sobre ese particular, yo creo que hay varias cosas que señalar o varias cosas que puntualizar. La primera de ellas, bueno, que este posible o potencial restablecimiento de relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro no cambia la situación en Venezuela. Y en Venezuela sigue habiendo una dictadura que viola los derechos humanos, que confisca derechos económicos, políticos y sociales de los venezolanos y que sin duda alguna se ha convertido en la peor referencia de la izquierda, no solamente en América Latina, sino en el mundo en general. Pero además, ese restablecimiento o ese potencial restablecimiento de relaciones diplomáticas del próximo gobierno de Colombia con el régimen de Nicolás Maduro es precisamente eso, es con el régimen de Nicolás Maduro. Pero eso no representa, o allí no se ve representado, la enorme cantidad de venezolanos, que ya somos el 80%, que no nos sentimos ni representados ni identificados por quienes hoy usurpan el poder en Venezuela. Entonces, sin duda alguna, todo este proceso que viene ahora y que vamos a empezar a ver desde la narrativa del régimen de Maduro como una victoria continental, como algo que sin duda alguna ratifica desde el discurso de ellos la supremacía de Nicolás Maduro en el mundo. Lo que yo creo que este proceso hay que verlo con mucho detalle, y yo invitaría a los venezolanos a que lo viésemos no con el lente de la política venezolana, sino entendiéramos el contexto de lo que se enmarca esto en la región. El gobierno del presidente Gustavo Petro, que va a asumir funciones el próximo domingo 7 de agosto, es un movimiento que se ha venido construyendo en su discurso, en su narrativa, donde el cimiento fundamental, el sustrato fundamental de su discurso ha sido la defensa, ha sido enarbolar la defensa y el respeto a los derechos humanos. Bueno, hoy la palabra derechos humanos en Venezuela, si Maduro tuviese la posibilidad de quitarla del diccionario de la Real Academia Española, lo hiciese, porque es lo único que le falta a esa palabra en Venezuela para dejar de existir. En Venezuela hoy, y vamos a poner varios ejemplos, se violan distintos tipos de derechos humanos. Por ejemplo, en el caso de los derechos sociales, bueno, hoy los venezolanos no tienen acceso a una salud de calidad, que sea gratuita, no la tienen. Si hoy usted le pregunta a cualquier trabajador público venezolano si tiene acceso a un salario suficiente y digno para poder vivir, bueno, esa respuesta es un rotundo no. Pero si usted además le pregunta a cualquier pensionado o jubilado si su pensión le alcanza para poder vivir, bueno, le va a decir que es una pensión de hambre y de miseria. Pero si usted le pregunta hoy a las 300 y tantas familias de los presos políticos, civiles y militares si se les ha respetado su debido proceso, si no se les ha torturado a sus familiares, si no se les ha confinado muchos de ellos a celdas sin ningún tipo de ventilación, para especiarle además torturas blandas y torturas psicológicas, le van a decir que sí, que eso es lo que ha venido sucediendo con el régimen de Nicolás Maduro. Si usted pregunta a más de una centena de líderes de la oposición venezolana si pueden o no participar en un proceso electoral, les dirán que no pueden simplemente porque están inhabilitados, algunos incluso con 3 inhabilitaciones por más de 40 años. Es decir, si usted hoy revisa,
por ejemplo, la posibilidad que tiene el venezolano de expresar libremente su voto, bueno, no existen las condiciones electorales para que en Venezuela hoy se pueda considerar que puede existir una elección libre y democrática. Y eso además quedó reflejado en la misión de observación de la Unión Europea. Pero además, si usted va al tema de la ecología, por ejemplo, hoy en Venezuela existe uno de los peores ecocidios de la humanidad, que es el arco minero. Y eso se sucede además con el agravante de que se han asesinado a más de 30 líderes sociales indígenas por parte de grupos irregulares como el ELN y las incidencias de la FARC, que están en territorio venezolano y que sin duda alguna delinquen sin ningún tipo de aprehensión o sin ningún tipo de presión judicial, porque pueden actuar con la mayor impunidad e incluso con la protección del régimen de Nicolás Maduro. Pero además hoy más de 6 millones de venezolanos han tenido que salir de Venezuela producto de la crisis y la emergencia humanitaria. Es decir, por donde usted vea a Nicolás Maduro, bueno, ahí hay una violación de derechos humanos. Y eso es una de las cosas que yo creo que el gobierno electo del presidente Petro tiene que entender y tiene que valorar en su justa dimensión. Porque nosotros creemos que Venezuela está pidiendo algo que es muy sencillo. La Venezuela democrática está pidiendo algo que es muy simple. Es una elección libre y democrática para poder darnos un gobierno legítimo y poder darnos un gobierno que pueda ser respetuoso del Estado de Derecho, de este Estado social de Derecho, como consagra nuestra Constitución. Ahora, ¿cuál ha sido el obstáculo para eso? El régimen de Nicolás Maduro. Esa es la realidad. Ya tenemos varios meses la oposición sentada en México esperando resultados desde el punto de vista electoral para poder encaminar el país hacia una salida pacífica, y hemos visto cómo ha sido política recurrente del régimen esquivar lo que significa poder dar condiciones electorales. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que tener una posición muy firme como venezolanos en Colombia, de expresarle en primer lugar al gobierno electo del presidente Petro que queremos tener un canal de comunicación directo, transparente, serio con su gobierno, para que él pueda escuchar la versión de la Venezuela de verdad, la versión de la Venezuela que más de un 80% quiere un cambio en el país, porque la versión de Nicolás Maduro no representa a la verdadera Venezuela. A veces uno escucha por allí a algunos dirigentes que se hacen llamar opositores hablando de la diáspora y hablando de cosas que deben hacerse para los venezolanos en Colombia, pero que ellos no representan esa Venezuela que sufre o esa Venezuela real, porque por más de 4 o 5 años ni siquiera han volteado su mirada. Seguramente esos comentarios que ahora hacen tienen algún interés económico de por medio. Es decir, nunca se han preocupado por la diáspora, no solamente en Colombia, sino en el resto del país, en el resto de los países del mundo. Pero ese canal para nosotros es fundamental. Lo segundo es que nosotros tenemos la responsabilidad de seguir en Colombia acompañando a los venezolanos, porque sin duda alguna nosotros no podemos abandonar a la gente. Una de las cosas que está intrínseca en el servicio público y en la responsabilidad de asumir la política como una forma de vida y no como una forma para vivir económicamente, que es una diferencia, una diferencia gigante, quienes deciden hacer la política para vivir de ella y quienes decidimos usar la política para vivir para la política. Bueno, es una responsabilidad siempre acompañar a la gente, estar con la gente, y estar con la gente sobre todo cuando llegan momentos oscuros, cuando llegan momentos difíciles, porque allí es donde realmente se consolida la verdadera esencia de la política. Entonces, bueno, nosotros nos vamos a quedar en Colombia, nos vamos a quedar trabajando en pro de la migración venezolana, pero también trabajando en ser la voz de esos venezolanos que seguramente van a ser atropellados, que seguramente van a sufrir violaciones a sus derechos fundamentales, como es el derecho a la identidad, por ejemplo, por unos consulados que pueden eventualmente venir a Colombia, pero que no van a ser para darle respuesta a los venezolanos, sino más bien van a ser para que algunos pocos sigan nutriendo de la mafia de las apostillas, de la mafia de las cédulas de identidad, de las mafias de los pasaportes, porque eso es lo que significan los consulados de Maduro del resto del mundo. Y si hay alguna persona que nos está viendo que se encuentra fuera de Venezuela y que está en algún país donde hay consulado de Maduro, bueno, puede dar fe de que los consulados de Maduro no sirven para darle soluciones a los venezolanos. Y lo tercero, que yo creo que es importante, es que yo creo que el presidente electo Gustavo Petro puede jugar
un papel fundamental en lo que significa, con presión internacional, lograr acompañar a los venezolanos en nuestra lucha por elecciones libres y democráticas. Nosotros no estamos pidiendo nada más allá de que los venezolanos puedan hacer, por ejemplo, lo que hicieron los colombianos hace unos meses atrás, poder elegir un presidente a través del voto popular. Eso es lo que los venezolanos queremos. Y yo creo que eso, sin duda alguna, va a tener allí el presidente Petro un papel, creo yo, fundamental, y creo además también va a tener un papel fundamental en ayudar a los venezolanos en Colombia en nuestra lucha para que nuestro voto pueda ser respetado, para que nosotros podamos ejercer nuestro voto desde Colombia y que no se nos confisque el derecho a poder elegir. Pero además de eso, quiero aprovechar este espacio a 7 días del cierre del gobierno del presidente Iván Duque para agradecer. Creo que los venezolanos nunca tendremos palabras para agradecer lo que ha sido la política migratoria fraterna y solidaria que ha tenido el presidente, o que tuvo el presidente Iván Duque en estos 4 años con los venezolanos. El estatuto temporal de protección significa la medida humanitaria y de restitución de derechos más importantes de la región, y yo quisiera incluso decir que del mundo en materia migratoria. Dar una regularización por 10 años a ciudadanos venezolanos que huyen de lo oprobio de la dictadura en Venezuela representa una visión positiva de la migración, y no colocar a la migración, como han hecho lamentablemente algunos otros gobiernos, en el plano de la amenaza. Más bien aquí se ha colocado en el plano de la oportunidad, en el plano de la integración, y yo creo que los venezolanos nunca tendremos palabras para agradecer ese gesto solidario, fraterno, humanitario del presidente Iván Duque, y por supuesto también de todo su equipo de gobierno, y en especial también de su vicepresidenta, la señora Marta Lucía Ramírez, que también es canciller de la República de Colombia. Pero además también una de las cosas que hay que agradecerle profundamente al presidente Iván Duque es su frontalidad en la defensa de los derechos de la democracia. Es decir, el presidente Iván Duque nunca le tembló ni el pulso ni la voz para, en principio, caracterizar a Nicolás Maduro como lo que es, un dictador y un violador de derechos humanos. Incluso lo hizo antes de ser presidente. Recordemos que como senador, pues abanderó una denuncia, lo que fue la primera denuncia ante la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro, pero también después como presidente acompañó y sumó como líder de la región a 7 países para acompañar esa denuncia en la Corte Penal Internacional. La política de no tener relaciones diplomáticas con un régimen, una dictadura, sin duda alguna criticadas por algunos, aplaudidas por otros, pero sin duda alguna representa lo que para mí entender debe contener la relación diplomática. Es decir, relaciones diplomáticas de hipocresía o relaciones diplomáticas donde se sacrifiquen los principios, lamentablemente no terminan siendo relaciones diplomáticas entre estados, sino terminan siendo relaciones diplomáticas entre presidentes. Y yo creo que cuando se violenta la democracia, yo creo que cuando se violentan los derechos humanos, yo creo que cuando se cometen crímenes de lesa humanidad, no puede haber titubeo a la hora de calificar la naturaleza de un Estado, y en torno a esa clasificación de esa naturaleza de ese Estado, asumir una posición de cómo relacionarse con ese país o con ese Estado que está cometiendo esas violaciones a los derechos humanos. Yo creo que allí el presidente Iván Duque ha dado también una demostración importante en ese sentido, y en estos días escuchaba en un discurso que el comisionado de la OEA, David Krasnodębski, hacía acá en Colombia, precisamente en el marco de un reconocimiento que dimos la comunidad venezolana al presidente Iván Duque. Yo creo que en algún momento se empezará a hablar y se empezará a estudiar a la doctrina Duque como parte de una política internacional que seguramente va a tener como características fundamentales una política que sacrifica lo económico, sacrifica los intereses particulares para poner de prioridad o poner primero los valores democráticos de la región. Y yo creo que eso de alguna otra forma ha hecho mucha falta en la diplomacia latinoamericana para que podamos entender realmente lo que significa ver a un país que se desmorona, ver un país que ha generado un deslave humanitario tan grave por la pérdida de la democracia, y que sin duda alguna debe haber una solidaridad, no con ese gobierno o con ese régimen que genera esas consecuencias, sino más bien debería ser una relación
con el pueblo que sufre las consecuencias de esas dictaduras. Pero bueno, yo quería aprovechar este espacio, insisto, para reiterar nuestro agradecimiento al presidente Iván Duque, a la vicepresidenta Marta Lucía y a todo el equipo de trabajo, en especial a la Gerencia de Fronteras y a la Dirección de Migración Colombia, por el extraordinario trabajo fraterno, solidario y de integración que tuvieron con los venezolanos en estos 4 años, y es que estamos seguros que se va a mantener y que debe mantenerse, porque los derechos humanos son progresivos, los derechos humanos no se pueden confiscar, y yo estoy seguro que los venezolanos en Colombia vamos a seguir transitando un camino de regularización y un camino de integración más allá de quien esté en el poder. Con esto entonces vamos a un corte y a regreso seguimos con más de su programa Contigo por Radio Caracas Radio. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya. 0424-134-6035 en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Estamos ya de regreso en su espacio Contigo por Radio Caracas Radio, y en este espacio quería hablar y alertar un poco sobre lo que se ha venido manejando en las últimas horas sobre el montaje judicial del régimen de Nicolás Maduro para criminalizar a decenas de venezolanos en el caso del supuesto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro. Yo lo primero que quiero decir, y en especial hacer especial énfasis en el caso de Juan Requesens, quien sin duda alguna, así como más de una veintena de venezolanos que sin tener que ver absolutamente nada en ningún tipo de acción violenta, están siendo lamentablemente víctimas de un montaje de una nueva olla por parte del régimen de Nicolás Maduro. Y esto sin duda alguna nos tiene que llamar la atención a parte de lo que hablábamos al principio. Yo escuché a principios del inicio de la negociación en México que uno de los puntos fundamentales en esa mesa
era la reforma del Poder Judicial. Es decir, cómo construir un Poder Judicial en el marco de entendiendo un poco la dinámica política ahí en Venezuela para que estuviese al servicio de la justicia, o más al servicio de la justicia, y menos al servicio del Partido Socialista Unido de Venezuela. Eso era parte fundamental de los temas a discutir en la mesa de negociación de México. Ahora, bueno, vimos cómo de la noche a la mañana el régimen de Maduro, cual mago en el sombrero, se sacó una reforma del Tribunal Supremo de Justicia, donde redujo la cantidad de magistrados, donde nombró nuevos magistrados, donde, por ejemplo, más del 80% de esos magistrados tienen militancia comprobada en el Partido Socialista Unido de Venezuela, donde muchos de ellos incluso ya no califican para ser magistrados porque han superado el límite máximo de tiempo para poder estar en el Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, a todas luces fue un maquillaje del Tribunal Supremo de Justicia para colocarlo más al servicio de Nicolás Maduro, para arrodillarlo mucho más a la voz del régimen de Maduro. Entonces, esas son las reflexiones que hay que hacer. ¿Por qué? Porque hay que entender cuál es la naturaleza del régimen de Nicolás Maduro. Es decir, a Nicolás Maduro no le interesa un poder judicial que sea equilibrado, que le dé respuesta a los venezolanos y que sea pegado a la justicia. A Nicolás Maduro le interesa un poder judicial que le cumpla sus mandados. A Nicolás Maduro le interesa un poder judicial que él pueda controlar, que él pueda controlar a través del teléfono de Miraflores, y no un poder judicial que sea controlado por la Constitución. Esa es la gran diferencia que existe hoy en Venezuela, y es por eso que la justicia ya no solamente es que se politizó, ya la justicia se pudrió. La justicia en Venezuela se convirtió en una justicia de clanes, de mafias, de carteles, que se pelean las sentencias, quién cobra más o quién cobra menos por una sentencia, quién extorsiona más o extorsiona menos a un detenido. Es decir, ya prácticamente la justicia en Venezuela se convirtió en un negocio. Y además de eso se convirtió en una pared de ejecución para quienes hacen disidencia política. Entonces, eso es parte del rosario de violaciones a los derechos de los venezolanos que la región tiene que entender. Porque a veces la región trata de encajonar el tema de Nicolás Maduro en un tema ideológico. Entonces vemos, por ejemplo, a un grupo representado en el Foro de Sao Paulo y en el Grupo de Puebla que habla de Nicolás Maduro, o algunos más radicales llegan a hablar de Nicolás Maduro como un símbolo de la resistencia contra el ataque imperialista, contra las sanciones, contra la voraz mano del capitalismo que vino a robarle la esperanza que Hugo Chávez sembró en los corazones de los venezolanos, así pura paja, porque al final del día Nicolás Maduro lo que se ha convertido es en la mano voraz que ha atacado al pueblo venezolano, se ha convertido en el verdadero confiscador de los derechos de los venezolanos, y al final ha demostrado que esto no es un tema de ideología. He tenido la oportunidad de hablar con muchas personas que simpatizan con la izquierda, que no es mi caso. Yo simpatizo más con el centro y con la centro derecha, pero hay gente con la que he conversado de muchos países que simpatizan con la izquierda y te dicen en las conversaciones, bueno, que Nicolás Maduro al final es una vergüenza para la izquierda. Y al final es porque lo que hoy en día pasa en Venezuela no es un problema de izquierda o de derecha, no es un problema de cómo piensa un grupo político, cómo piensa otro grupo político, no. Lo que hoy en día hay en Venezuela es claramente una discusión sobre quién respeta los derechos humanos y quién irrespeta los derechos humanos. Entonces esto es una discusión que se eleva del plano político y llega al plano humano, llega al plano de la justicia internacional y llega al plano de los parámetros básicos que cualquier gobierno, sea de la tendencia que sea, está en la obligación no solamente de respetar, sino de hacer que se respeten. Entonces, al final del día, yo lo que creo es que a veces la región, por hipocresía, por comodidad, algunos de ellos también por intereses, terminan prácticamente como colocando debajo de la alfombra los principios fundamentales como los derechos humanos y se quedan en la retórica, se quedan en la solidaridad automática, se quedan en la hipocresía de la ideología y no entran a hablar de fondo
los verdaderos problemas de lo que sucede hoy en día en Venezuela. Entonces, sin duda alguna, todos estos foros multilaterales, todos estos grupos que se organizan para discutir sobre democracia, sobre derechos humanos en el mundo, deben entender que el problema de Venezuela básicamente está reflejado en ese espectro, en la violación constante de los derechos humanos, y como consecuencia debería existir una condena internacional unánime, bueno, a excepción de países como Cuba, Nicaragua, Corea del Norte, Bolivia, que sin duda alguna, pues como son caimanes del mismo pozo, o cochinos del mismo charco, no les importa, porque para ellos violación de los derechos humanos es lo más normal del mundo, porque es parte de su estrategia para gobernar o para ejercer el poder sobre los ciudadanos, pero sin duda alguna el mundo democrático no puede dejar de alzar la voz. Evidentemente el tema de Venezuela pareciese que ha empezado a generar desde hace bastante tiempo atrás un cansancio en la agenda pública de la comunidad internacional, pero nosotros tenemos la tarea, la labor de todos los días, gota a gota, hacerle entender a la comunidad internacional que esto es un tema que continúa, que no ha parado, que cada día está peor y que sin duda alguna amerita o necesita con mucha urgencia que la comunidad internacional no abandone, no descuide lo que significa la situación de los derechos humanos en Venezuela. Porque hoy, sin temor a equivocarme, Venezuela representa en la región, en el continente, la mejor demostración de lo que significa un régimen que viola derechos humanos, que es una dictadura aderezada con todos los componentes o las características del siglo XXI, pero que sin duda alguna en el fondo no deja de ser tan oprobiosa como las peores dictaduras del siglo XX en América Latina. Así que ese llamado a la reflexión es importante no solamente a los gobiernos, también a los partidos políticos de los países, para que también, siendo parte de quienes pueden incidir en la agenda pública de esos gobiernos, bueno, hagan entender que el tema de Venezuela sin duda alguna es un tema que o estás en la defensa de los derechos humanos o estás contra el respeto a los derechos humanos. Y sobre esa dualidad de posiciones es que debe plantearse el debate para abordar lo que significa Nicolás Maduro, no solamente para los venezolanos, sino para la región. Así que con esto voy a dar por concluido el programa de hoy y nos vemos el próximo lunes en este mismo espacio por Radio Caracas Radio. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.